Empezamos con la primera unidad del temario de historia de cuarto de la ESO. La primera unidad ya sabéis que nosotros empezamos con el antiguo régimen, las monarquías absolutas, y luego ya al siguiente tema damos paso a las revoluciones liberales, la Revolución Francesa, la Revolución Americana y todo el siglo XIX en Europa. ¿Vale? La época previa a la Revolución Francesa es la que nosotros conocemos como The Ancient Regime, el antiguo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen? Pues el antiguo régimen es un sistema político, social y económico que se da en los países europeos desde finales de la Edad Media, porque está sentado ya a finales de la Edad Media, hasta la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. Como hemos hablado en clase, ¿cuáles son las bases de este sistema? Pues es una sociedad que está clasificada en tres grupos sociales, básicamente se pertenece a ellos por nacimiento, ahora ya veremos, y son básicamente cerrados, y la asunción de una serie de privilegios. Unos tienen unos privilegios de los que carecen los otros. ¿Cuál es el privilegio fundamental? Y es que los grupos privilegiados, recordad, no pagan impuestos directos e incluso los recaudan a todos los campesinos y demás grupos sociales que tienen a su cargo. ¿Vale? Entonces, esa sociedad ya sabéis que estaba dividida en tres estamentos. El primero de los estamentos, pues por ejemplo aquí, el clero. El clero, pues ya hemos hablado en clase que se divide en alto clero y bajo clero. ¿Por qué hace esa distinción? Pues bueno, el alto clero, ya sabemos, obispo, arzobispo, grandes abades, hasta los cardenales de Roma, el papa, etcétera. Todos esos han salido de la nobleza, de la alta nobleza. Y el bajo clero, pues son normalmente pues monjes, los curas normales de las iglesias, y todos esos han venido del estamento no privilegiado. ¿Vale? Otro de los estamentos, ya sabéis, es la nobleza y la realeza, porque al fin y al cabo los reyes proceden de la realeza, ¿vale? Y el tercer estamento es todos aquellos que no tienen un privilegio. Y todos aquellos que no tienen un privilegio, pues podéis imaginar que es la mayoría de la población. En víspera de la Revolución Francesa, en Francia es el 98% de la población. Y dentro de todos esos, pues están los grupos rurales, los campesinos sobre todo, y los grupos urbanos. Los más importantes, sobre todo porque van a ser los responsables luego de la Revolución Francesa, son los grupos urbanos. Los grupos urbanos, esa burguesía que se ha ido enriqueciendo con el comercio del siglo XVIII. Los ricos comerciantes, los ricos artesanados, profesionales liberales, es decir, médicos, abogados, etcétera. ¿Vale? ¿Cuál es la economía del antiguo régimen? La economía es sobre todo rural. Es decir, aunque ha subido el comercio, aunque se ha desarrollado el comercio, pero la base de la economía en Europa sigue siendo la agricultura. Y una agricultura donde prácticamente el 80% de la población trabaja en la agricultura. Y si trabaja tanta gente en la agricultura y sigue siendo una agricultura de subsistencia, quiere decir que los métodos agrícolas son muy tradicionales, pocas innovaciones técnicas y que la productividad es muy bajita. Pero la cuestión es, ¿y quién posee la tierra? ¿Los campesinos son propietarios de la tierra? Pues salvo un campesinado medio que es propietario de sus tierras, la mayoría de la tierra está en las manos de la nobleza y del clero. Sí, los estamentos privilegiados que hemos aprendido aquí, los estamentos privilegiados lo son porque no pagan impuestos directos y además de sus dominios territoriales, ya que acumulan el 80% de la tierra, de sus dominios territoriales, pues van a cobrarles impuestos a la gente que vive en sus dominios. Sí, todos esos impuestos que, si os acordáis de segundo de la ESO, formaban parte de todas esas rentas señoriales que había que pagarle al señor feudal, ¿no? Y en clase siempre me gusta poner este par de caricaturas. Y este par de caricaturas, pues, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos a un señor que está aquí, hecho pedazo, está ahí encorvado bajo el peso de dos personajes que se les ven felices, mientras este se le ve la cara bastante agobiado. Una azada en el suelo, es decir, ya tenemos aquí un campesino. ¿Y qué quiere decir? Pues aquí tenemos nobles, y clérigos, noble y clérigo, que sobre la espalda del campesino pues viven su vida felices y contentos. ¿Vale? La otra es un poco más complejilla. Ya veis aquí a alguien que está en el suelo tirado con una gran losa sobre él, una piedra que lo está aplastando, pero que sobre esa piedra pues está el clérigo y el noble que tan felices y contentos están ahí. ¿Qué significaba? Pues ya lo hemos visto aquí, que aquí están pues
una serie de impuestos que se tienen que pagar y son tan pesados que quien los paga prácticamente tiene una losa encima de la que no se puede levantar, ¿vale? Pues ese es el tipo de economía y ese es el tipo de sociedad. El sistema político que avala todo el sistema es la monarquía absoluta. Esa monarquía absoluta en la que el rey ha conseguido dominar todos los aspectos de la sociedad, en el que detenta todo el poder político y en el que su voluntad rige las normas económicas. ¿Cómo ha conseguido eso? Eso lo ha conseguido imponiéndose a la nobleza, sobre todo a la nobleza, imponiéndose a la autonomía de las ciudades y también pues imponiéndose en cierta manera al clero, ya que ha conseguido pues dominar los nombramientos de los altos cargos eclesiásticos, ¿vale? Esa monarquía absoluta del rey, ¿en qué se basa? En dos cosas, en la regla hereditaria y en el derecho divino de los reyes. La regla hereditaria, ¿qué significa? Que el monarca recibe su poder de su padre y es a su vez de su padre y es a su vez de su padre y es a su vez de su padre, continuándose en una dinastía. Y el origen divino, el derecho divino, es básicamente que los reyes son elegidos por Dios y aplican la voluntad de Dios y reciben su poder de Dios. Con lo cual, si ha recibido el poder de Dios, poco control va a tener el pueblo sobre los monarcas, ya que el único responsable al que tiene que rendir cuentas es a Dios, ¿vale? El gran monarca absoluto es este, Luis XIV de Francia. Luis XIV de Francia es el gran monarca absoluto por excelencia. Y su gran frase que demuestra que él es el que domina todo en Francia y el que domina la vida política, social y económica es cuando dice yo soy el Estado. Esta frase de I am the state, ¿no? Yo soy el Estado. Este es el gran monarca absoluto. El gran monarca absoluto que intentarán otros monarcas de Europa intentarán copiar su poder, su base política e intentarán copiar también hasta su palacio, hacerse un palacio de Versalles por toda Europa. El gran monarca, como hemos dicho antes, el gran monarca absoluto es Luis XIV de Francia. Estáis viendo el pedazo de reinado que tiene Luis XIV de Francia. Eso tiene una explicación, que ahora lo veremos, ¿vale? Luis XIV, que se llama en mi francés ya sabéis que es espectacular, Dieudonné o como sea, que significa un regalo de Dios, ¿eh? Es un regalo de Dios, un don de Dios, ¿vale? Es decir, toma un nombre que le han puesto al colega, ¿vale? O sea, la explicación de que su reinado sea tan largo es que hereda el trono cuando solo tenía 4 añitos, ¿vale? Pero de heredar el trono con 4 añitos y que gobierne una regencia, pues con el tiempo, siendo un reinado tan largo y siendo un personaje con esa voluntad de hierro que tenía, se conseguirá imponer a cualquier forma de autoridad en el reino, concentrarla solo en él y edificar todo ese armazón que son las monarquías absolutas, ¿vale? Bien, aquí el cuadro que siempre mostramos en clase, en el monarca absoluto posando con todos sus ropajes, todo su poder y sobre todo para explicaros que uno de los pilares es el ceremonial de la corte y aparte del ceremonial de la corte, de esa moda y de esa fashion que va a poner Luis XIV de moda a la corte francesa, ¿vale? Bien, uno de los aspectos que más hemos visto ha sido este, precisamente, es su palacio, el Palacio de Versalles, el Gran Palacio de Versalles. Palacio de Versalles que está edificado a unos 20 kilómetros más o menos de París y en el que cosas que hemos visto, pues hemos analizado un poco el palacio, que el palacio es, nosotros solo decimos el palacio, pero es el conjunto de Versalles con el ala central del palacio, todo lo que hemos visto de jardines y la ciudad que se diseña alrededor. ¿Cómo que la ciudad? Claro, es que es una ciudad, es que no es que sea, es la corte. Y a la corte va el rey y van todos los cortesanos. Todos los cortesanos son los miles de nobles, de altos nobles, de medianos nobles, de bajos nobles que tienen que ir allí a encargarse de sus actividades. Además, a encargarse del gobierno del Estado, puesto que se traslada allí la administración del Estado. También la protección del rey de toda la ciudad. También todos los siervos, los sirvientes que necesitan toda la administración de los ministerios. Al final termina siendo una ciudad populosísima, basada todo en el rey, en Luis XIV y en su palacio. Vamos a recordar algunas de las cosas que hemos visto, ¿vale? Pues por ejemplo, ya sabéis, hemos visto el ceremonial de cuando se levanta, esto es ceremonial rising, 8 de la mañana,
cuando llega el First Ballet de Champ, o como sea en francés, y despierta al rey. Eso lo hemos visto aquí y hemos visto los clips de la peli de María Antonieta. Bien, ¿qué es esto? Pues que es un ceremonial diseñado por Luis para que estén pendientes de él en cualquier momento y todo gire en torno a él. No en vano acordado de cuál es el mote de Luis, el Rey Sol. Pues el Rey Sol es el que da vida al planeta y Luis es el que va a dar vida y prosperidad a todos los súbditos franceses. ¿Vale? Acordado un poquitito, ¿eh? Sí, se le despierta a las 8 de la mañana, se levanta el rey, se le examina, se le examina por su médico, luego se le lava la cara, se le lava las manitas, luego hace pipí, ya sabéis, hace pipí, y como es un personaje público, pues hace pipí en frente de los que tenga que hacer pipí. Y si tiene que hacer popó, pues también hace popó. Ya sabéis que luego ya veíamos cómo se le quitaba su camisola de dormir, se le ponía su camisola de día, etcétera. Lo que tenéis que tener en cuenta de todo este ceremonial es que el rey no tiene ninguna privacidad y siempre está en un aspecto ceremonioso, en su rol de Luis XIV, no en su rol de persona normal. Y que siempre está rodeado de sirvientes y ayudantes. Tanto es así que toda esa ceremonia de levantarse por las mañanas, al final hay casi 100 personas que lo atienden. No todos a la vez, sino que van entrando y saliendo de la habitación porque cada uno tiene una función específica que hacer. ¿Vale? Bien, luego, obviamente, ya luego se le viste. Hay otros reyes que no, pero a Luis le gustaba vestirse y afeitarse él mismo, por lo que se ve. ¿Vale? Luego, pues por ejemplo, pues ya sabéis, hemos pasado un poco esto, el que quiera que lo vea, ya veis, esto sí que lo vimos en clase bastante, os acordaros, las pelucas, y las pelucas es que Luis está calvito a la edad de 35 años, y se ve que no le gustaba estar calvito, y lo que hizo directamente fue esto, hacerse pelucas, y al final termina pues con 14 fabricantes de pelucas para él solo y un repertorio de más de 1000 pelucas, ¿vale? Luego ya sabemos que una vez que había terminado todo su ceremonial de levantarse, pues bueno, pues deja el rey sus habitaciones y atraviesa el salón de los espejos. Y en ese salón de los espejos, pues que como dice aquí, es una procesión con todos los cortesanos detrás y va a la capilla, porque es un monarca cristiano, es un monarca católico y una de las cosas que tiene que hacer por la mañana es atender la misa. Claro, aquí ya os dije que aquí suele haber público, pues gente de la corte y sobre todo gente invitados también y gente que va a hacer una petición al rey. Esa petición tiene que ir por escrito. Y el rey va pasando por aquí y todos majestad, 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 por favor. Y si se fijan en alguien que tiene una petición por escrita, pues esa persona ya sabe que ha echado el día. Que ha echado el día ya que va a conseguir que se le atienda en un asunto que tenga, ¿vale? Vale, esto yo creo que ya vimos las cifras. Las cifras son 73 metros, 73 metros, todo, aparte del Salón de los Espejos, Charles Lebrun, uno de los grandes pintores del barroco francés, pues es el que se encarga de decorar la habitación, la bóveda, el Salón de los Espejos y aquí tenéis las cifras. 357 espejitos, que es bastante y muy costosos en la época. Esto es para que cuando pase Luis todo el mundo se quede así, breathtaking. ¡Oh! ¡Cuánto poder! Pues eso, cuánto poder, ¿vale? Bueno, pues cuando atraviesa eso, pues aquí a su pequeña capillita, pequeña. Básicamente esto es para hacer un pequeño retiro espiritual cada mañana. Ya sabéis que aquí atiende a quién, atiende a la misa, pues quién es. Pues hay galerías superiores y galerías inferiores. Las galerías, pues ya sabéis, unas reservadas y otras pues para el resto. Bien, esta, como dice aquí, la galería superior, reservada para el rey y la familia real, importantes miembros de la corte, y luego, pues aquí estaría, pues el resto, el que no tenga el privilegio de estar muy cerca del rey, pero sí cerquita, porque aquí se está cerquita. Y la misa, pues dura unos 30 minutos. Y a lo mejor, pues, en ese momento, pues ve a la reina, ve a los infantes, todas estas cosas. Bien, luego vamos a pasar un poquitito más, pues a las 11, pues como diríamos, pues Consejo de Ministros, donde recibe a los distintos ministerios y despacha cosas. Ya veis que cada día de la semana tiene pues un distinto asunto político o financiero que tratar, incluyendo los domingos y los sábados.
¿eh? Porque Luis, nosotros vemos siempre el ceremonial y vemos todo esto, pero Luis es un tío muy trabajador. Es un tío muy trabajador, eso sí, ¿vale? Bueno, luego vamos a pasar un poquito más, ya sabéis, hay que comer, hay que comer, bien. La comida, ya sabéis, pues un poquito, unos cuantos decenas de platos para que el rey pique. Y luego, a partir de las 2 de la tarde, una vez que se ha comido, pues ya sabéis que se hace el programa de tarde. El programa de tarde, pues dependiendo de la actividad que haya diseñada y las personas que tengan que atender esa actividad. Bien, luego nos tomamos bastante tiempo en clase para ver los jardines, porque los jardines son una obra más casi arquitectónica. ¿Eh? De hecho, los señores que se encargaron de esto, pues eran prácticamente arquitectos reconvertidos a grandísimos jardineros de la historia. Y ya veis que os lo dije, el jardín francés es algo milimétricamente concebido y jugando con todas las formas geométricas, colores, perspectivas, iluminación. Pues este es el jardín de Luis. Y ya veis aquí, el arquitecto en la que lo hace André Lenotre, pues este es el que va a hacer, es un arquitecto el que le hace los jardines. Estáis viendo que las imágenes son impresionantes, ¿vale? También el conjunto está adornado por fuentes. Hay bastantes fuentes y fuentes, pues ya estáis viendo, que no es solo la estatua, sino el juego de los cañitos, del agua que sale por aquí y por allá. También se hacen estas grutas, ¿eh? Entonces, bueno, veíamos algunas de las cifras de los jardines de Versalles. Al menos 200.000 árboles, 210.000 flores que se replantaban 2 veces al año, 50 fuentes, 18 kilómetros de caminos. Es decir, esto es impresionante. Como contaba ahí algunos en clase que había estado en Versalles. Sí, es que se pueden alquilar como carritos de golf para visitar esto. Sí, efectivamente. Es que es grandísimo. Y ahí tenéis pues todo el complejo de Versalles. El palacio, la ciudad y los grandes jardines. ¿Vale? Bueno, pues los grandes jardines que ya nos pasamos directamente a la última diapositiva. Estas algunas cositas que el que quiera puede ver. Pues esta de la diapositiva que habíamos visto, pues por ejemplo, pues nada. Pues mira, por ejemplo, en el gran canal que se había construido para alimentar de agua, pero también para hacer esta vía, pues barquitos, góndolas y una de las grandes fiestas que hace Luis XIV. Claro, y la cuestión es, bueno, y mientras Luis XIV está en Francia desarrollando esa monarquía absoluta y ese ceremonial de corte, ¿está pasando lo mismo en España? No, aparte de que aquí la monarquía absoluta no llegó a esa expresión de Luis XIV en Francia y sus sucesores, aquí no, aquí es que estaba pasando otra cosa, entre otras cosas por la situación de inestabilidad que teníamos por la sucesión. Aquí ya sabéis que teníamos a Carlos II, y Carlos II que tuvo un reinado pues largo, la verdad es que 35 años es largo. Aquí buscando unas cuantas cositas más para ilustraros, Carlos II, pues sabéis que es hijo de Felipe IV y de Mariana de Austria. Pero claro, es que no iba a ser el heredero. Fue la última opción que tuvo el rey Felipe IV. El heredero desde 1629 que nació había sido este chiquitín tan bonito que hay aquí a caballito y pintado por Velázquez, el príncipe Baltasar Carlos. Yo la verdad es que hubiera gustado Baltasar primero. Y Baltasar es el rey. O sea, esto hubiera sido lo más. Claro, Baltasar Carlos. Aquí lo tenéis que chiquitillo. ¿Veis? Como todos los Austria al final son rubitos, la tez muy blanquita y demás. Pero mira qué collejillo el chaval aquí, el chiquitillo. Bueno, pues ya sabéis, 1629 nace, 1632 es jurado como príncipe de Castilla y luego iba a ser jurado como príncipe y luego sería jurado como príncipe de los otros reinos. Pero aquí pasa, en 1646 cae enfermo de viruela y a los 3 días muere. Sí, el chavalillo que ya ha cumplido, bueno, va camino de los 10, sí, creo que ya tenía los 17 años, con lo cual uno ya podía esperar que este ya 17 años ya sale para adelante y va a ser el heredero, pues el heredero cae y en 3 días está muerto. Y en 3 días está muerto, pues nada, ahí va Felipe II, pues nada, se muere. 2 años antes había muerto su mamá, Isabel de Francia, pues Felipe II pues vuelve a casarse y en búsqueda de heredero, ¿vale? Estos son los papás de Carlos, ¿eh?
Y claro, yo ayer leyendo una cosa me quedé, pero muerto no lo siguiente. Entonces, Felipe IV y su mamita Mariana de Austria. Ya sabéis que hemos visto que es Tito y sobrina, sobrina y Tito. Ya sabéis que hablábamos de una cosa en clase que era la inbreeding, la endogamia. La endogamia básicamente pues que los austrias abusaron de casarse con familiares de sangre, con familiares directos de sangre. Y al final pues se terminaron, los problemas genéticos terminaron siendo una bomba de relojería que va a estallar con Carlos. Pero claro, es que Felipe IV, lo que yo ayer vi, es que Felipe IV, los historiadores calculan que tuvo 13 hijos legítimos y entre 20 y 40 ilegítimos. Pero hay por ahí un artículo que vi ayer que alguien había calculado en 46 los hijos del rey. 46. 46. Ya estáis viendo que unos son legítimos de sus esposas, Isabel de Francia, Baltasar Carlos era de Isabel de Francia y Carlos va a ser de Mariana de Austria. Y luego otros tantos, pues que tú, pues de sus escarceos, cuando iba al teatro salía de fiesta por las noches, ¿vale? La cuestión esencial es que, claro, Baltasar Carlos murió, luego otras niñas murieron, otros murieron, la mortalidad en la época es brutal. Claro, y estamos diciendo que de 46 hijos que tuvo, nos dejó esto, Carlos. Pues Carlos fue la última opción que tuvo. Sí, ya el rey ya bien mayorcito, pues habiendo muerto su heredero, se casa por segunda vez y pues ahí estamos que al final sale Carlos. Y Carlos el problema es que va a ser un cóctel explosivo. Toda esa sucesión de matrimonios entre parientes de sangre pues va a estar ya en Carlos. Carlos va a ser una persona que va a tener muchísimas enfermedades, muchísimas minusvalías, muchísimos retrasos y el pobre pues va a ser lo que va a ser. Claro, Carlos que nace en 1662, pues papá muere en 1665. Pues hereda el trono prácticamente con 3 años. Ya sabéis que cuando un nene es chiquitillo, pues hay un consejo de regencia y básicamente la reina ha ayudado por una serie de nobles. A lo largo de toda su vida, como no va a ejercer el gobierno de manera efectiva, pues todo el reinado va a estar lleno de luchas entre facciones nobiliarias, entre grandes nobles, por hacerse con la rienda y el gobierno del Estado. Claro, Carlos, bueno, ya sabéis vosotros que Carlos se casó 2 veces. 2 veces. Bueno, aquí tenemos su primer matrimonio, pues intentando buscar pues, la alianza con Francia. Luis XIV, el monarca más reputado de su tiempo, pues se casa con María Luisa de Orleans. Esta, como vimos en clase, va a durar 10 años. Ya estuve viendo ayer de que murió. Un día salió a pasear a caballo. Hoy le dio, ay, ay, me duele así el bajo vientre, me duele el bajo vientre, me duele el bajo vientre. Pimba, al poco muerta. Se especula con que probablemente sería apendicitis. En la época, pues eso poca solución tiene. Una vez muerta, pues se contrata el siguiente matrimonio con Mariana de Neuburgo, una persona que ya venía de tener bastantes hijos y se presumía que era tan fértil que conseguiría el rey hacerle un niño. No, no va a conseguir hacerle un niño, ¿vale? Aquí tenemos, pues, por ejemplo, lo morboso, ¿no? Que es la autopsia, cuando le realizan la autopsia a Carlos, cómo van a encontrar su cuerpo, ¿no? Bien. También hablábamos en clase que efectivamente que Carlos tuvo un hermano, Juan José de Austria, y que era, claro, como estáis viendo, de Austria, era hijo ilegítimo de Felipe IV, y la cuestión era, ¿y no podían haber puesto de rey a este? Bueno, no, es que no era legítimo, entonces, ¿qué le vamos a hacer? Eso sí, estuvo de una especie de primer ministro, entre comillas, primer ministro, estuvo 2 años, lo que pasa es que también desafortunadamente murió, ya sabemos que cuando decimos desafortunadamente murió, siempre hay por ahí alguien que dice envenenamiento seguro. Bueno, a saber, ¿vale? Claro, la cuestión de todo esto con el señor Carlos, que es que no tiene hijos, no tiene herederos. En el momento en el que muera, pues la dinastía de los Austria, de los Habsburgo en España, llega a su fin y punto. Y ya están el resto de países europeos, las grandes potencias, haciendo planes para el día en que muera. Y cada una de las potencias va a querer situar a un candidato al trono. Es decir, Austria va a querer meter un austríaco en España. Francia va a querer meter a un francés en España. Y el resto, otras potencias europeas, lo que quieren es el despiece del imperio español. El despiece del imperio español, claro, para meterse ellos, obviamente, ¿vale?
Claro, ya sabéis vosotros que en el testamento pues se intenta buscar una vía intermedia. La vía intermedia es el chavalito, José Fernando de Baviera, que al final, pues José Fernando de Baviera le informamos de que en 1698 que ha sido elegido como heredero al trono de España y es informarlo y el pobre a los meses empezarle unos yuyus tremendos y morir también. Con lo cual, no digamos aquello de peor no se puede estar porque efectivamente a peor siempre se puede ir. Y claro, parecía que habíamos solucionado el tema de la sucesión y no lo hemos solucionado para nada. Y Carlos morirá pues en el año 1700, en noviembre, a 1 de noviembre de 1700. ¿Cuál es la Europa del año 1700? Pues acordados que cuando hablamos de monarquía hispánica tenemos que hablar de los territorios que poseemos en la actualidad, pero también de Cerdeña, Sicilia, Nápoles, el milanesado y los territorios que quedan del Flandes español. Aparte de América, aparte de las Filipinas también, ¿vale? Entonces, un imperio grande y codiciado. Otra cosa es que esté en decadencia, y sobre todo la inestabilidad de un reinado como el de Carlos II. Bien, ¿cuáles son las potencias de la época de la Europa continental? Pues Francia y el imperio de los Habsburgo, de los Austria. Luego también tenemos las grandes potencias que empiezan a ser comerciales como los Países Bajos o Inglaterra. Todo este es el juego de poder que se va a desatar una vez muera Carlos II. Y ya sabéis que una vez muera Carlos II, pues las discusiones era a quién poner. ¿Tienen más derechos los Austrias? ¿Tienen más derechos los franceses? De hecho, tienen más derechos los Austrias. ¿Vale? Se han casado más veces y tienen mayor relación de sangre, pero también tienen los primos franceses. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Poner un primo austriaco o poner un primo francés? Así que hay dos opciones. Esas dos opciones, pues ya sabéis, tenemos Philip, ahí está aquí con la falta de ortografía, Philip d'Anjou, o sea, Felipe d'Anjou, o el archiduque Carlos de Austria, de los Habsburgo. Aquí tenemos a Philip d'Anjou, un poquito más ya de crecidito de cuando vino a España. Pues en el testamento, en el último testamento que hace Carlos II, se le nombra a Felipe d'Anjou como Felipe d'Anjou, que ya sabéis que los méritos que había hecho era que era nieto de Luis XIV, ¿eh? Se le nombra pues como heredero, como nuevo rey de España. Bien, y vendrá a España, será jurado por todo el mundo y en principio nadie pondrá pegas. En principio nadie pondrá pegas hasta que este señor, el archiduque Carlos, pues desembarque, venga a España, desembarque en Barcelona y pues nada, pues directamente a enfrentarse a Philip. Y se va a desarrollar lo que nosotros llamamos guerra de sucesión. Esa guerra de sucesión son que las zonas marcadas en amarillo se van a enfrentar a las zonas marcadas en morado. Básicamente el bando liderado por los Habsburgo contra el bando de los Borbones de ambos lados de los Pirineos. Y ya sabéis que es una guerra que dura 1702-1713 y que va a cambiar el mapa político. Va a cambiar el mapa político de Europa. ¿Quién va a formar un bando y otro? Pues ya sabéis, Austria, ¿vale? Austria, las Provincias Unidas, es decir, básicamente los Países Bajos y Gran Bretaña por un lado, luego buscarán aliados conforme la guerra se alargue en Prusia, en Saboya, Saboya es Turín, ¿vale? Portugal, y ya sabéis la posición de la corona de Aragón, y es que la corona de Aragón, una vez que desembarque Carlos en Barcelona, se va a pasar en bloque a los Habsburgo. Y por otro lado, pues ya sabéis, los Borbones de ambos lados de los Pirineos con las posesiones europeas de los Borbones. Más los primos de Baviera que deciden venirse con nosotros. ¿Vale? Esa guerra de sucesión en Europa, terminará siendo también una guerra civil en España. Porque la corona de Aragón decide pasarse al candidato austriaco. ¿Vale? Pero claro, todo eso va a empezar a cambiar a partir de 1711. A partir de 1711, ¿qué es lo que pasa? Pues acordados que el archiduque Carlos es hijo del emperador de Austria, pero no es el primer hijo. No va a pillar, por eso vamos a ver si pilla el trono de España. Bien, lo que pasa es que a partir de 1711 pues va a haber una serie de muertes en cadena en Austria, de tal manera que en 1713 el archiduque Carlos, que luchaba por la corona de España, tiene que irse a Viena a recibir la corona del imperio austriaco. Con lo cual, pues bueno, si Inglaterra y otras potencias no querían a los Borbones a ambos lados de los Pirineos, ahora lo que tienen que preguntarse es si quieren a los Habsburgo aquí y en América también. Entonces, pues las grandes potencias, una Francia que prácticamente está al borde de la bancarrota,
más una Inglaterra que ve que la nueva solución de los Habsburgo no le gusta, pues deciden pues parar la guerra y sentarse a negociar. Yo siempre me los imagino, cuando digo sentarse a negociar las potencias, con un mapa y empezando a cambiarse territorios como si aquellos fueran las cartas. Pues básicamente lo que hace. ¿Cuál es la primera premisa que consigue Francia? Y es que un Borbón tiene que estar en la corona de España. Punto. Y la corona de España es España y América. ¿Vale? Y luego, pues Austria, pues el archiduque Carlos va a intentar pues sacar todo lo que pueda del despiece de las posesiones españolas en Europa. ¿Cuál va a ser el despiece? Pues ya sabéis, pues Nápoles, el Milán y el Flandes español. Todo eso con la paz de 1713 deja de ser de la monarquía hispánica y pasa a administrarlas Austria. Cerdeña también deja la monarquía hispánica y se le da como pieza de captura a Saboya, ¿vale? Y claro, estoy diciendo, ¿Inglaterra qué gana? Pues Inglaterra lo que gana es Menorca y Gibraltar, solo que Menorca la perderá con el paso del tiempo en otra guerra décadas posterior. Gibraltar ahí sigue. Y también consigue beneficios comerciales en América, al igual que los colegas de los Países Bajos, ¿vale? Pero claro, la cuestión es que las grandes potencias se reúnen, las grandes potencias se reúnen, deciden pactar una solución de compromiso. Philip, los Borbones en España, Felipe, los Borbones en España, Austria, el archiduque Carlos, que ya es emperador y que toma y ya tiene ganancias territoriales en Europa, Inglaterra y Holanda, que van a sacar beneficios comerciales, y fin de la guerra. Y aquí se dan todas las manos y amigos hasta la siguiente. Pero claro, en España, abandonados, pues otros siguen la lucha. ¿Quién sigue la lucha a la altura de 1714? Las zonas marcadas en moradito, pero sobre todo estas, Cataluña y la región de Barcelona. Bueno, pues eso, pues ¿qué harán? Pues ya como veis las flechas, pues las tropas de Felipe V, ya sin grandes frentes los que luchan en Europa, pues se van a concentrar y van a ir empujando hasta que la ciudad de Barcelona se rinda. Y la ciudad de Barcelona se rinde el 11 de septiembre de 1714, que esa es la fecha elegida para su día regional, que celebra pues una derrota. Bueno, ¿y qué es lo que pasó? Pues acordados que la corona de Aragón tenía sus propias leyes, sus propias instituciones, su propia moneda y funcionaba de una manera autónoma, básicamente autónoma. Y ahora, pues una vez que se pasaron a los otros, al archiduque Carlos, una vez que esos territorios son retomados, pues se anulan sus propias instituciones, su propia moneda, sus propios privilegios, y lo que hacen es que Felipe es que todas las leyes de la corona de Castilla se implantan en todo Aragón, la moneda de Castilla se implanta en todo Aragón y las instituciones de Castilla son ampliadas para incluir a toda la corona de Aragón. Pero ya hemos visto como con el paso del tiempo, pues ese integrar a Cataluña, Aragón y Valencia y las Baleares en toda España le va a salir, pues con el paso del tiempo, beneficioso económicamente, sobre todo cuando descubran las posibilidades décadas más tarde del comercio americano, ¿vale? Y bueno, faltaría un poquito sobre la ilustración, que lo haremos si acaso en un vídeo aparte, pero ya hemos terminado esta unidad primera de cuarto de la ESO, ¿vale? Venga, hasta luego.